les bendiga, mis amados hermanos, en este día bonito martes, hermanos, martes de estudio bíblico, cartas generales, hermanos. Estamos, acuérdense que en la carta a los hebreos. Vamos a hacer una oración, hermanos, y que el Señor nos bendiga. Acuérdense que estamos ya prácticamente a punto de terminar esta sección denominada el sumo sacerdocio de Jesús, que abarca desde el capítulo 4, hermanos. Acuérdense que empezamos por ahí, versículos del 14 al capítulo 5, versículos hasta el 10. Entonces, para que estemos al pendiente, hermanos, abra su Biblia, tenga por ahí a la mano su material. Y bueno, hermanos, porque es el material de la semana pasada, acuérdense que nos quedamos por ahí en suspenso para darle continuidad hasta el día de hoy. Oremos, hermanos, oremos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos encomendamos a ti, rogándote que tengas misericordia de nosotros, que nos bendigas en esta bonita noche de reflexión bíblica. Padre, que mi vida solo sea de instrumento de gracia en tus manos. Queremos ser edificados, pero también queremos aprovechar la oportunidad, Padre, para que tengas misericordia, mi Dios, en aquellos hermanos y familias de nuestra amada iglesia, Padre, que están enfermitos. Dios, rogamos que tú levantes el cuerpo de mis amados hermanos que están convalecientes con esta enfermedad y algunas de las secuelas que ha traído esta enfermedad. Tú sabes, mi Dios, por lo que están pasando algunos hermanos. En tus manos encomendamos esta oración que desde temprano hemos estado rogando, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Y bueno, pues tenga por ahí su Biblia a la mano, hermanos. Estamos en el capítulo 5 y hoy vamos a abarcar, hermanos, los versículos del 8 al 10. Los versículos del 8 al 10. Esta sección, hermanos, es la sección C, que sale de este tema general de esta sección, el sumo sacerdocio de Jesús. Y la letra C dice cumplimiento del oficio sumo sacerdotal, ¿verdad? Entonces vamos a terminar del cumplimiento de este servicio, oficio sumo sacerdotal. Ya hablamos de lo que hizo Aarón y que pues de alguna forma, hermanos, se queda, no cumple como lo hace ya Jesucristo. Por eso estamos hablando de este sumo sacerdocio, ¿no? Muy bien, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios: y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación por todos los que le obedecen. Para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y bueno, hermanos, vamos a considerar algunas preguntas para tratar de responder, para entender más bien, hermanos, esta última parte de esta sección. Inciso A, hermanos, ¿debía Jesús aprender a obedecer? Qué interesante pregunta, hermanos. Miren que el escritor introduce este tema mencionando primeramente la debilidad de Jesús y afirmando este hecho a modo de concesión. Dice, y aunque era hijo. Qué interesante expresión. Él no dice, hermanos, que porque Jesús era divino debía aprender obediencia. Jesús nada tenía que aprender respecto a la obediencia, puesto que su voluntad era igual a la voluntad de Dios, hermanos, de Dios Padre. Sin embargo, hermanos, en su humanidad, ojo, hermanos, Jesús debía demostrar obediencia plena. Él debía llegar a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Recuerde lo que Pablo escribe ahí en Filipenses 2:8. Siguiente pregunta, hermanos, inciso B. ¿Cuál era la obediencia que Jesús tenía que aprender? Bueno, hermanos, las traducciones, por razones de estilo y dicción, hablan de obediencia. En el griego original, hermanos, hay un artículo definido que precede al sustantivo, de modo que se lee la obediencia. La obediencia, es decir, la bien conocida obediencia que se esperaba del Señor, no cualquier obediencia, hermanos. Al interpretar este versículo, hermanos, no deberíamos pensar en términos de contraste entre nosotros y Jesús. Ojo, hermanos, porque lo usamos mucho este texto, hermanos. Yo en lo personal, de repente, no, pues así como Jesús, ¿verdad?, aprendió la obediencia. Pero ojo, hermanos, respetemos su contexto, porque mire, es cierto que el hombre pecador necesita corregir sus caminos escuchando la palabra de Dios y volviéndose de la desobediencia hacia la obediencia. Pero Cristo, hermanos, el impecable, sin pecado, no necesitaba aprender olvidando el pecado aprendido, porque Él no tuvo pecado.
Más bien, hermanos, por medio de su obediencia activa y pasiva, Cristo aporta vida eterna para el pecador y la exoneración de la deuda del pecado del hombre. Dice Pablo, hermanos, ahí en Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Poco a poquito vamos entendiendo, ¿verdad, hermanos? Inciso C. ¿Cómo fue Jesús hecho perfecto? La pregunta es legítima, puesto que Jesús, hermanos, como Hijo de Dios, es perfecto desde la eternidad. Pero en su humanidad, hermanos, Jesús, como dice Lucas 2:52, crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vemos su desarrollo, hermanos, en la escuela de la obediencia, a medida que la carga se va haciendo más pesada para Jesús, así también va creciendo su disponibilidad para asumir la tarea que su Padre le ha dado. O sea, hace que cuando él llega a esa edad de 30 años, hermanos, y que comienza su ministerio, y que estamos hablando de 3 años, está como que en el punto exacto de su obediencia humanamente hablando. Ya está listo, ¿verdad? Por eso a partir de ahí, ¿verdad? Se deja oír la voz del Padre cuando dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En el huerto de Getsemaní, hermanos, y en la cruz del Calvario, Él sufrió las pruebas finales y definitivas. Jesús fue perfeccionado por medio del sufrimiento. Su perfección se transformó en fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. El escritor de Hebreos repite, en efecto, el pensamiento que había expresado anteriormente en el capítulo 2, versículo 10. Jesús, hermanos, perfeccionado por medio del sufrimiento, lleva a muchos hijos a la gloria. La perfección, por lo tanto, debe ser vista como el cumplimiento de la tarea que Jesús tenía que desempeñar. Por eso le digo, no cualquier obediencia. Era la obediencia a una tarea suprema. Una tarea que obviamente usted y yo no nos podemos poner en comparación con Jesús, ¿verdad? Por eso le digo, o sea, hay que entender el texto para saber a qué tipo de obediencia se está refiriendo el autor. Bueno, se está refiriendo, ¿verdad?, a la tarea que Jesús tenía que desempeñar al llegar a la cruz, ¿verdad? Y una muerte terrible. Inciso D. ¿Qué quiere decir el escritor por medio de la expresión? ¿Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen? Ojo, hermanos, el escritor de Hebreos llama a Jesús autor de la salvación. Hebreos 2:10, ¿verdad? También ahí habla de eso. Y fuente de la salvación en otras versiones bíblicas. Estas dos expresiones, hermanos, son sinónimos. Jesús es el capitán, el jefe, el creador y la causa. Cuando el escritor utiliza la palabra autor, no está abriendo una discusión en cuanto a la causa primaria de la salvación. Hermanos, Dios Padre comisionó a su Hijo para llevar a cabo la salvación. En vez de ello, el escritor usa el término autor en el contexto de su consideración del sumo sacerdocio de Cristo. Ojo, al haber llevado a cabo su obra salvadora, especialmente en Getsemaní y en el Gólgota, Jesús es el autor de la salvación eterna. En Isaías 45:17, por favor, esa es su Biblia, hermanos. Abra ahí su Biblia, Isaías 45:17. Leemos lo siguiente: Israel será salvo en Jehová, con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Hermanos, solo aquellos que le obedecen tendrán parte en la salvación que Jesús provee. Fíjense, hermanos, que en su comentario de Hebreos, el erudito bíblico escocés F.F. Bruce, mejor conocido como F.F. Bruce, ¿verdad?, describe el concepto de obediencia adecuadamente cuando dice lo siguiente: la salvación que Jesús ha logrado es concedida a todos aquellos que le obedecen. Hay algo apropiado en el hecho de que la salvación que fuera lograda por la obediencia del Redentor sea accesible a la obediencia de los redimidos. Interesante, hermanos. Inciso E. ¿Cómo concluye, hermanos, el escritor de Hebreos su consideración del sacerdocio de Cristo? Hermanos, el autor afirma que Dios designó a Jesús como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec.
Esto es significativo, hermanos, ya que esta sección acerca del sumo sacerdocio de Cristo, que comienza con Hebreos 4:14, se presenta en términos del sacerdocio de Aarón. Pero la sección continúa y concluye con una clara referencia al sacerdocio de Melquisedec. Notemos lo siguiente, hermanos. Mire que no es el escritor de Hebreos, sino Dios quien designa a Cristo sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Salmos 110, versículo 4. Ese es un texto que hemos leído, hermanos, bastante tiempo en este estudio. Y bueno, hermanos, el escritor de Hebreos escudriña el Antiguo Testamento y demuestra que Dios se dirige a su Hijo hablándole como sumo sacerdote. El tema del sumo sacerdocio de Cristo es importante, hermanos, para el escritor de Hebreos. Él introduce el tema en Hebreos, capítulo 2, versículo 17, luego de un análisis acerca de la desobediencia de Israel en el desierto y del significado del descanso. Y el escritor, hermanos, vuelve al tema en Hebreos 4, del 14 al capítulo 5, versículo 10, que es esta sección que estamos terminando. Lo trata más adelante en una forma plena en Hebreos 7. Todavía vamos a hablar sobre este tema de esta comparación, ¿verdad? Con Melquisedec en el capítulo 7. Hermanos, también notamos que Jesús cumplió los deberes sacerdotales de Aarón cuando él, en su sumisión y sufrimiento, llevó a su culminación la tarea que Dios le había dado. Así fue que Jesús llegó a ser la fuente de salvación para todos los que le obedecen. Esto nunca podría decirse de Aarón ni de ningún otro de los sumos sacerdotes que le sucedieron. Este tema, hermanos, del sumo sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec, es profundo. De hecho, el escritor de Hebreos lo llama difícil de explicar. Eso lo vamos a ver, si Dios nos lo permite, la siguiente semana. En el versículo 11, y aunque después, hermanos, de una palabra pastoral que dirige a sus lectores, él lo explica completamente. Muy bien, vamos a hacer un breve resumen de esta sección, hermanos, del sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesús. Mire que en el capítulo 1, hermanos, el escritor presenta al Hijo como Rey, al citar el Salmo 110, versículo 1, en Hebreos 1:13. Pero el tema de la realeza de Jesús no necesita ser explorado. Es el sacerdocio de Jesús el que requiere atención, puesto que el escritor de Hebreos describe a Jesús como mediador. Ese papel de mediador no se le daba a un rey, sino a un sacerdote. En otras palabras, el escritor explica el cargo sacerdotal citando directamente del Antiguo Testamento. Entre los escritores del Nuevo Testamento, querido hermano, solamente el escritor de Hebreos, un experto estudioso de las Escrituras, enseña la doctrina del sacerdocio de Cristo. Pablo, por ejemplo, hermanos, toca el tema de la obra intercesora de Jesús allá en Romanos 8:34. Y el concepto del mediador, según primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5 al versículo 6. Pero en ninguna otra parte de sus epístolas, hermanos, analiza la enseñanza del sacerdocio de Jesús. Y este es un dato interesante, hermanos. Esto lo ha hecho solo el escritor de la carta a los Hebreos. ¿Dios designó a Jesús para servir como sacerdote arónico o para funcionar como sacerdote según el orden de Melquisedec? Hermanos, las Escrituras enseñan que Cristo fue designado según el orden de Melquisedec y que no podía servir como sacerdote según el orden de Aarón porque pertenecía a la tribu de Judá y no a la tribu de Leví. Como más adelante estudiaremos en Hebreos, hermanos, ahí en el capítulo 7, versículo del 14 al 17. Acuérdense, hermanos, que Jesús no puede venir de la línea de Aarón, porque acuérdense, Jesús viene de Judá y Aarón de Leví. Sin embargo, hermanos, por medio de su muerte y sacrificio, Jesús cumplió las responsabilidades del sacerdocio levítico. Qué interesante. Y eso de alguna forma nos hace recordar, nos habla de la incapacidad humana de poderse salvar. O sea, si una línea sacerdotal que tenía que hacer eso cada año, ¿verdad? En la antigüedad con el pueblo hebreo no era suficiente, no se pudo. Jesús lo vino a hacer siendo él de otra línea. Así eso demuestra, hermanos, la incapacidad del ser humano por salvarse a sí mismo. Los deberes del sumo sacerdote arónico consistían en estar totalmente familiarizado con la debilidad espiritual del hombre, en representar a dicho hombre ante Dios y en ofrecer sacrificios y dones a Dios por ellos. El sumo sacerdote, hermanos, en el día de la expiación salpicaba la sangre de un animal sacrificado por sí mismo y por su pueblo.
Jesús se ofreció como un sacrificio único y para siempre por los pecados, según Hebreos 10:12. Después de esto, hermanos, Él se sentó como sacerdote y rey a la diestra de Dios. En Hebreos 5:7 al 8, hermanos, el escritor enfatiza dos condiciones que Jesús debía cumplir como sumo sacerdote. Debía traer una ofrenda y debía aprender la obediencia. El escritor de Hebreos deliberadamente repite el tema del sacerdocio de Cristo en Hebreos 2 del 11 al 18, capítulo 5 del 5 al 10 y capítulo 7 del 23 al 28. Ahí lo tiene usted en su material. Hermanos, en la vida religiosa del judío, ojo hermanos, ningún hombre recibe mayor estima que el sumo sacerdote. Bajo su supervisión estaban los sacerdotes que tenían a su cargo el ocuparse de las tareas rutinarias. El sumo sacerdote, representante del hombre ante Dios, entraba en el lugar santísimo una vez al año en el día de la expiación y rociaba sangre para la remisión del pecado. Hermanos, Aarón fue el primero sumo sacerdote que entró ante la presencia de Dios detrás del velo del antiguo tabernáculo. Sin embargo, Jesús es superior a Aarón, puesto que Jesús ha traspasado los cielos. Vale decir, hermanos, que Él entró ante la presencia misma de Dios, en tanto que los sumos sacerdotes estaban acostumbrados a entrar solamente en la presencia simbólica que estaba en el tabernáculo o en el templo, y eso solo una vez al año. En su naturaleza humana glorificada, hermanos, Jesús ha entrado ante la presencia de Dios, totalmente compenetrado de las debilidades y tentaciones humanas. Él intercede a nuestro favor cuando nos acercamos al trono de Dios en oración. El escritor de Hebreos describe a Jesús en su papel de sumo sacerdote, cumpliendo las responsabilidades de sumo sacerdocio de Aarón y asumiendo el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, Jesús se ofrendó como sacrificio por el pecado. Esto cumplía los requisitos del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Dios estableció, querido hermano, a Jesús como sumo sacerdote, no cuando Jesús entró en los cielos, sino antes de su venida a la tierra. Según el Salmo 110, versículo 4, leemos lo siguiente: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El sumo sacerdocio de Jesús es eterno. Él ya era sacerdote antes de comenzar su vida terrenal. ¿Por qué no oramos, querido hermano, y damos gracias por esto que hemos aprendido, hermanos? Padre, gracias en el nombre de Jesús, nuestro sumo sacerdote, quien está entre tú y nosotros, Padre, para interceder por nosotros. Gracias, Dios, porque Él dio su vida por nosotros una vez y para siempre. Un sacrificio único, suficiente para pagar esa deuda, impagable por el hombre, impagable incluso por una línea sacerdotal, Padre, ancestral, pero cumplida al pie de la letra por nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios, por sus obras, porque por ellas tenemos vida eterna. Que tu iglesia siga creciendo en el conocimiento de tu palabra, de tu voluntad, y que sigamos apreciando cada vez más con pasión y amor lo que Jesús hizo por nosotros. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mi querido hermano, Dios te bendiga. Y bueno, te invito a las actividades de esta semana, hermanos. El día de mañana, si Dios nos lo permite, tenemos nuestro estudio vía Zoom, en vivo a las 7 de la noche, Introducción a Teología Sistemática. Te invito, querido hermano, para que asistas. El día jueves, hermanos, al punto de las 7 de la noche, también tenemos nuestro estudio en Zoom, en vivo, con el discipulado, hermanos. Venid y ved uno. Acuérdense que es jueves de capacitación, jueves de discipulado y evangelismo. Eso significa, hermanos, que a las 8 de la noche también subimos un mensaje evangelístico, hermanos, breve, para que usted lo pueda compartir. Y el día viernes lo espero con mucho amor, hermanos, a las 6 de la tarde, por medio del Facebook, en vivo, hermanos, para que tengamos nuestro culto de oración unido. No se deje de conectar, hermanos, a sus actividades de departamentos, a sus grupos de oración. No deje de participar al reto príncipe. No deje de diezmar y ofrendar, mis queridos hermanos, y que el Señor siga sosteniéndonos a todos, hermanos, y que Dios siga dándole salud a nuestros hermanos que están enfermitos, hermanos. Dios me les bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho, hermanos. Esto ha sido todo. Descansen. Bye.